Bueno, yo he fundado mi propia empresa, ¿no? Hace casi 10 años. Como comentaban esta situación y estos días, yo nací teletrabajando. Ya llevaba 2 años trabajando para una gran multinacional y viajaba bastante, pero más o menos 2 semanas al mes trabajaba desde casa, ¿no? Creo que eso nos ha preparado mucho para eh, ser una empresa que ha teletrabajado desde antes del estado de alarma. Lo seguimos haciendo a día de hoy y en este sentido hemos estado muy preparados, ¿no? Pero sí que es cierto que como ha afectado a nuestros clientes, hemos tenido un gran descenso de ventas, sobre todo de acciones de marketing, eventos, etcétera, que no se están realizando, ahora alguno virtual, pero ya empezamos a ver el ascenso, ¿no? Y luego dentro de nuestros servicios, pues interesante que como hacemos servicios de ciberseguridad, ha sido una demanda importante para aquellas empresas que se lo podían permitir y para las cuales era más importante, ¿no? Otras han reducido su gasto en general y especialmente en servicios no tan esenciales como los que ofrecemos, ¿no? Bueno, yo creo que el escenario actual es interesante para cualquier profesión TIC, de tecnologías de información, y diría que especialmente para los telecos, ¿no? Probablemente en dos ámbitos. Está la especialización más de señal, que tiene mucho que ver además con el sector salud, ¿no? De biorritmos o de análisis de datos, etcétera. Esa creo que es una salida muy importante. Y luego quizá la más importante todavía, la telemática, ¿no? La especialidad que yo he hecho, que es telemática, precisamente son las comunicaciones a distancia, ¿no? Que estamos viendo que en el escenario actual es súper importante. O sea, no podemos viajar, no podemos en algunos casos ir a la oficina o no es recomendable, con lo cual el teletrabajo y cualquier tipo de acción y de operación a distancia es fundamental, ¿no? Incluida incluso la ciberseguridad de esas comunicaciones. Con lo cual creo que va a ser una oportunidad para nosotros, sin duda, ¿no?